¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de martes en la mañana. Una mañana fresca, no fría, fresca. A lo que veníamos acostumbrados en la semana pasada, que estábamos 4 o 5 grados bajo cero. Estar hoy 7 grados sobre cero, la verdad que está lindo, está agradable. Se puede trabajar, se puede andar, se puede ir y venir. Así que nada, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, como digo siempre, el querido Zapito, el querido Adriano, el querido Gastón Montenegro, Juanqui, Juanpi, los amigos Pablo, bueno, un montón de amigos que están siempre, el amigo Facundo Faraone, un montón de amigos que siempre están colaborando, opinando, aportando, en fin, Almafuerte, CF, servicios eléctricos. Tengo que hacer la listita. Siempre digo lo mismo y después en la vorágine de la charlita me olvido. Para muchos no es importante ser mencionados, para otros sí, pero quiero que sepan que de mi parte está el agradecimiento sincero, porque bueno, hay que estar también viendo y bueno, participando y nada. Como digo siempre, el canal cuenta con la colaboración en los comentarios, en la asistencia técnica del querido amigo Miguel. La verdad que cada palabra que él diga está más que avalada por mí porque compartimos criterios técnicos y es una persona de mi confianza. También contamos con la participación estelar del querido Gregorio Casa. La verdad es un orgullo tener en el canal una persona como Gregorio que maneja muy bien, a diferencia de lo que él cree, muchos temas variados, de los cuales es bastante claro y específico, sobre todo en lo que es la rama de lo que es su oficio, desde ya eso ni se cuestiona, pero en temas orientados a la medicina, a muchas cosas que él verdaderamente la tiene clara, al igual que en las cuestiones técnicas, aunque él no quiere asumirse como tal. No quiere la responsabilidad de ser un, un hombre de meter mano. Él da su opinión, pero no quiere los laureles en determinadas circunstancias. Bueno, videíto que ustedes ya saben cómo es esto. Previo a salir a los domicilios, cosa que tendría que haber quizás realizado ayer en la noche o en la tarde antes de terminar el día, de haber configurado la cartuchera para lo que se viene en el día, que la mañana va a venir con service en artefactos de gas. Voy a ir a mirar un tiro balanceado. Por los síntomas que me dijo la clienta, estaría fallando la termocupla y también quizás habría que hacer una limpieza, dado que se puede estar generando el factor de que la termocupla no esté siendo calentada por la llama piloto, porque a veces pasa que se tapa un poquito el inyector, el pico, y bueno, la altura de la llama no es la ideal, entonces no se llega a calentar la termocupla por la ausencia de la llama y se apaga. O puede que la llama piloto esté bárbara y no esté funcionando lo que es la termocupla. Eso lo vamos a ver en el momento del desarme de la unidad. Como así también tengo que ir a ver un calefón de tiro balanceado. Creo que es un Lombic. Vamos a ver de qué se trata. Es un consorcio en los que yo habitualmente atiendo todo lo que es la parte eléctrica y gas. Me llaman. Es un edificio de estos pequeños edificios que se construyeron en una época acá en Aedo, que debe tener unos 10 departamentos, o sea, no sé si, no creo que llegue a 5 pisos, el último piso es un Zoom, son 8 departamentos, o sea, 2 por piso, que prácticamente pertenecen a 3 dueños, o sea, 3 dueños tienen distintas unidades, alguno tiene 2, alguno tiene 3, y claro, bueno, entre ellos se ve que son amigos o conocidos, y me han ido recomendando de un dueño al otro, de un dueño al otro, hasta que terminé casi con el monopolio, al menos que el inquilino de turno no acepte la mano de obra de quien les habla. Me estoy ocupando de atender los calefones, las estufas, la parte eléctrica, bueno, lo que es quizás plomería.
Pero bueno, vieron cómo es esto. ¿A qué voy? Son todos iguales, todos fueron colocados en la misma época, quizás algunos con más uso, con menos uso, pero se viene dando el factor de simultaneidad, factor de obsolescencia no programada, pero obsolescencia en tiempo y forma pareja, dado que hace unos 2, 3, 4 días estuve realizando un cambio de diafragma en una unidad de exactamente iguales características en otro departamento y hoy me veo bueno, en la obligación de ir a otro departamento a realizar la misma tarea. Son calefones iguales, se ve que compraron por lote, como se hace en obra, tienen todas las mismas cerámicas, los mismos calefones, las mismas estufas, quizás no bien proporcionadas para lo que es el ambiente, porque bueno, vieron cómo es esto. Eso está desarrollado por arquitectos, los arquitectos manejan excelentemente lo que es la papeleta, pero bueno, a veces, y lo he notado, y lo he hablado con algún arquitecto, le digo, ustedes la verdad que saben muchísimo, obviamente más que uno, eso no se discute. Igual abro un paréntesis, ya lo he contado en el canal, un arquitecto que conozco desde prácticamente su infancia, eh, de hecho lo conozco desde su infancia, pero la relación mía era con el hermano, Leo, ya conocen la historia. No diferencian una francesa de una pico del oro, pero los tipos saben un montón. Y lo hablaba con un arquitecto y les decía, la verdad que ustedes tienen mucha imaginación, pero en las unidades que vienen desarrollando de departamentos, en la habitación, entra una sola mesita de luz, porque es real, entra una mesita de luz sola. ¿Me sabes qué pasa, Tano? Le ganamos 2 metros cuadrados por departamento. Cuando nos queremos acordar hacemos otro. Pensé que la devolución iba a ser un poco más sustentosa en cuanto a contenido, pero bueno, me dio esa respuesta y nada, ya está. ¿Qué va a hacer? No pude repreguntar, no pude decir más nada. Digo, no, está bien, sí, es lógico. Bueno, así que nada, tengo que configurar la cartuchera, como les estaba diciendo. Ya nos vamos a poner a hacer eso. Pero bueno, vamos a charlar un ratito, que no va a ser mucho tampoco. Quería agradecerles a todos, dado los videos que desarrollé sobre la experiencia mía vivida unos años atrás. Bueno, quiero que sepan que valoro cada una de las teorías sobre el tema que me hicieron llegar a través de Instagram o acá mismo en los comentarios. Eh, o sea, yo no desacredito ninguna de las teorías que me hicieron llegar sobre el tema. Quiero que no se sientan desvalorizados o devaluados en cuanto a lo que me hicieron llegar, a los planteos que me hicieron, porque obviamente interiorizarse de una situación, ponerse en el lugar de uno, investigar sobre el tema, buscar de comunicarse para brindar, digamos, un testimonio, una opinión, una palabra. Yo todo eso lo valoro todo, o sea, valoro desde el que me dijo que estoy loco, que, bueno, eso, eh, si no lo dijo desdeñosamente, estás loco, pero bueno, valoro eso, el que se comunicó diciéndome eso, hasta el que se comunicó diciéndome que fue un pico de estrés, esto y lo otro, y también valoro al que me dijo, mirá, según estudios, según esto, según lo otro, te hago llegar este informe, fíjate en este enlace, bla, 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 fuiste abducido por ovnis. Yo valoro todo, no desacredito ninguna de sus opiniones. Quiero que quede eso claro porque parece que si no uno se estaría, no digo burlando, porque la verdad no es que me esté burlando, pero que está desacreditando o echando por tierra
el tiempo que se tomaron para hacerme llegar una opinión, una sugerencia, o para comentarme que les pasó lo mismo y no encontraban con quién sentirse identificados. Bueno, un montón de cosas que, vuelvo a repetir, quizás enredé un poco las palabras, pero el agradecimiento a todos, porque esto, si lo dividimos, si tomamos el 100% de los comentarios y el 100% de los mensajes que me hicieron llegar, el 90% son gente que, en principio, me considera veraz. Veraz. Que una cosa es ser creíble y otra cosa veraz. Me consideran veraz. Cosa que a mí me alegra, porque yo no mentí, ni exageré, ni quité, ni saqué, ni puse un punto de más en lo que fue la historia. Eso ya me hace poner bien. El otro 5% me contó sus experiencias, quizás con algunas similitudes. Y el otro 5%, bueno, fueron gente que nada. Prácticamente me asociaron a la locura. Bueno, llevándole tranquilidad al infomercialista y al vendedor polirrubro, alérgico al trabajo, Panchejo Videos. Así que nada, yo les agradezco a cada uno de los que se tomó el tiempo para hacerme llegar su opinión, porque uno se da cuenta que a través de los comentarios hay quiero que sepas esto, no sé si soy claro. Entonces valoro cada uno de sus puntos de vista, sus ayudas. Yo tengo una opinión formada sobre lo que pasó y bueno, nada. Me llamó la atención porque parecía que lo hubiésemos orquestado y no fue así. No tuvimos comunicación, de hecho hablamos muy poco con el amigo Gregorio y ya me voy a poner más en contacto con él porque verdaderamente es una persona que aprecio y tenemos la posibilidad de hablar. Eh, yo estaba desarrollando una especie de segunda parte de esa experiencia, dado que la conté sin preparar, no hubo un libreto. Conté la experiencia y algunos pasajes de ese relato me llevaron a recuerdos que, bueno, en el momento por ahí se plasmaron y los interpretaron, porque, bueno, como dije, no había libreto y no es que era algo estudiado y uno lo habla y se notó, bueno, a veces quizás vergüenza o mi puesta en contexto de aquella época. O sea, volvieron las sensaciones que quizás uno tenía olvidadas al revivir la historia. Después, ¿a qué venía con esto? Que quizás en el momento, en el video número 1, no dejé claro o no cerré algunos conceptos que se fueron suscitando después. O sea, entonces, claro, dije, bueno, lo vi, volví a ver mi relato, volví a ver mi video y dije, bueno, no, tengo que terminar de cerrar esto porque esto pasó después. Bueno, terminé de subir el video y paralelamente el amigo Gregorio sube un video que le agradezco que se haya tomado el trabajo de agarrar la experiencia y hacer un video con fundamentos, conocimientos, bueno, y detallando algunas cuestiones. Pero los dos videos, sacando que yo lo hago largo porque me voy lejos por las ramas, Gregorio es más puntual, prácticamente el contenido era el mismo. O sea, parecía como que lo hubiésemos orquestado y los dos decidimos subirlo a la misma hora y al mismo momento con el mismo contenido. La verdad no fue así. Yo generalmente cuando grabo, salvo que sea en la madrugada, pero a veces lo hago también, pongo el modo avión porque me llegan notificaciones de distintas aplicaciones que no me gusta que suene el teléfono mientras estoy desarrollando una charlita, pues si bien me involucro
involucro mucho, pero ya suena algo y me saca de quizás lo que uno está desarrollando o pensando. Ni hablar durante el día, cuando hago algún video en horario de trabajo, por ahí suena una notificación de WhatsApp y uno ya va leyendo y va campaneando lo que dice y ya a la charla tranquila que uno estaba llevando le suma, uy, me hablaron de tal lado, ya me voy a fijar, ni hablar la bronca que me da cuando estoy grabando y me suena el teléfono. Al sonar el teléfono me corta completamente, ya a ese cliente que me llama voy mal predispuesto, ya con cara de pocos amigos, y el tipo no entiende qué pasó. Nada, tu llamado llegó en un momento inoportuno. Entonces pongo el modo avión y puedo grabar tranquilo y nada. Cuando termino saco el modo avión, caen todas las notificaciones juntas. Ah, qué tipo solicitado. Sí, me cae de Facebook, de Instagram, llamado, WhatsApp. Cuando saco el modo avión, lo primero que me cae es la notificación del video del amigo Gregorio, que bueno, parecía como que lo hubiésemos hecho planeado y no fue nada que ver. Pero resumiendo todo lo que dije, les agradezco a todos y cada uno de los que se interiorizaron del tema y noté las ganas y las ansias de hacerme llegar, ya sea sus experiencias vividas o una idea, una teoría de lo que pudo haber pasado. Bueno, esa es la parte, digamos, que quería hablar, quería aclarar. Quiero que sepan que también se hizo escuchar el amigo Frilo 6095. Muchos me preguntan a qué corresponde el 6095 en el nombre de Frilo. Frilo es un hombre, es un, digamos, un seudónimo que utiliza nuestro licenciado para camuflar su verdadera identidad, dado que lo persigue la AFIP, porque debería ser responsable inscripto, pero bueno, se quedó en monotributista, categoría baja. Pero bueno, Frilo, perdóname, pero nadie va a saber tu nombre, salvo que yo lo diga y no lo voy a decir. El 6095 del nombre Frilo obedece a la licencia que tiene como terapeuta en distintas cuestiones. Si bien él no me permite decir que es psicólogo, me permite decir que es analista, bueno, el amigo Frilo es la licencia 6095 que él tiene para poder, digamos, asistirnos, atendernos. De hecho, fui diagnosticado con un síndrome que tendría que ver el nombre, no me lo acuerdo, pero básicamente el diagnóstico de nuestro querido licenciado pondría en evidencia que estoy loco, que tengo delirios persecutorios, llevándole paz, obviamente, al infomercialista calvo. Y después voy a dar más detalles para que sepan de quién estoy hablando, pero vamos a decir el infomercialista calvo en primera instancia. Y también al no querido, despreciado en el canal, al menos por mí, del vago, se podría decir, impresentable, alérgico al trabajo, tipejo videos. Esto le lleva paz, dado que un licenciado está dando un diagnóstico donde yo tengo delirios persecutorios, tengo voces dentro de mi cabeza que me hablan y no es la voz de mi conciencia. Todos tenemos una voz que nos habla. Y este es un tema para vos, Gregorio querido, que estás desarrollando charlitas, espectaculares charlitas. Estaría bueno que abordes el tema de la voz que nos habla. Todos sabemos de qué voz estamos hablando. Nuestra cabeza nos hablamos nosotros mismos. Pero el problema es cuando otras voces nos hablan dentro de nuestra cabeza. Bueno, el diagnóstico que dio el querido licenciado. Digo querido porque yo a muchos amigos del canal les digo queridos, pues sentimiento fraternal. Pero bueno, al amigo Frilo le digo querido, dado que es un personaje del canal. Y a los personajes del canal se
los aprecia. Lo mismo que el infomercialista, lo mismo que Panchejo Videos, bueno, Calderita es un personaje del canal, pero que está en la vida real con todas sus características y cualidades. Si bien Pan Triste también está en la vida real, pero quiero que sepan que Pan Triste, a diferencia de su homónimo, a diferencia de su homónimo, no es tan alérgico al trabajo, no es tan fóbico, no es tan virgo, es un tipo más de acción, pero que le da cierta, iba a decir una palabra que no forma parte de mi léxico, pero cierta pereza el desarrollar tareas. Ese es Pan Triste. El otro es un vago, inútil, impresentable, vende humo, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, hechas las formalidades, las aclaraciones, las presentaciones del caso y ya tenemos para que el amigo Ubaldo de Batán otra vez con Kilo. Esto es así, amigo. Nada. Después de la destapación, que verdaderamente me fui satisfecho de la casa del cliente por las tareas realizadas, incluso para los que especulan con el tema plata, cobré menos de lo que tendría que haber cobrado, porque le seguí dando hasta yo llegar a una conclusión, por dos motivos. Una, no me gusta irme de un domicilio sin llevarme una certeza sobre el trabajo que realicé, porque yo a los 5 minutos que llegué se lo destapé. Saqué el inodoro, le mandé, previamente miré dónde estaban las cámaras, si las cámaras tenían relación con el inodoro, con el baño, miré un montón de cosas, recabé varios datos, brotaba agua en el baño, en la cámara pileta, ya sea que use el lavarropa, ya sea que use la bacha de la cocina, o sea que estábamos hablando de una obstrucción severa en un caño cloacal. Bueno, si bien después de recabar esa información y hacer algunas pericias y algunas observaciones, saqué el inodoro, le pasé la cinta y a los 5 minutos había quedado destapado. Yo podía haber armado todo e irme, ya está, lo mío estaba terminado. Pero no me puedo ir de un domicilio llevándome un montón de interrogantes. ¿Dónde salió la cinta? ¿Dónde va toda esa agua? Entonces me di a la tarea sobre mis quizás obligaciones de analizar cada una de las circunstancias. Y llegué a la conclusión acertada, dado que, bueno, ustedes vieron que el baño, yo no sé si se ve en el recorrido que hice con el celular filmando, estaba en una pequeña oficina el cliente, hablando en inglés o no sé, cosas de su trabajo. Bueno, el baño quedaba completamente desfavorable, como pasa en muchos casos, a las cámaras. O sea, eso estuvo conectado de esa manera cuando se hizo la casa. O sea, atravesaba el comedor, la cocina y llegaba a un ambiente contiguo que se podría llamar cochera, un poco escueta, pero cochera, y ahí estaba la primer cámara. La segunda cámara está detrás del portón de la cochera, ya en la entrada de autos. No sé si me explico. Bueno, como pudieron ver, abajo del inodoro había acueducto. Eso indica que hubo una reparación no hace tantos años. ¿Qué noté? Que el patio había sido hecho. O sea, estaba con las baldosas nuevas, si bien había caños viejos, o sea, ahí estuvieron trabajando. ¿Qué hicieron? Y ahí es donde yo le digo al cliente, le digo, ¿tenés acceso al pasillo? Porque atrás hay otra casa. O sea, hay un pasillo, atrás hay otra casa. ¿Vos tenés acceso al pasillo? No, pero le toco el timbre al vecino y no hay problema. Listo. ¿Qué
¿qué hicieron? Para no romper todos los ambientes, llevando el caño cloacal a la primera cámara y que la primera cámara vuelque a la segunda, espero me sigan, rompieron el patio, pasaron el patio, o sea, fueron para atrás, volcaron en la cámara del vecino y de la cámara del vecino se iba para adelante. ¿Por qué estaba tapado y por qué se destapó tan rápidamente? Porque lo volcaron a lo que se conoce como la grasera. Si bien era una grasera sobredimensionada, porque el albañil que ha estado trabajando la ha agrandado y profundizado para que el caño cloacal tenga la pendiente, pero no dejaba de ser la grasera de la casa de atrás. Entonces, se había hecho un pan importante de glicerina, bueno, de grasa, que tapó la cabeza del caño. Ahora, ¿dónde viene? Ahí es la parte que yo digo que me tengo que tirar de pecho, meter la mano en todo lo... Cuando saco el tapón de glicerina y grasa que estaba obstruyendo el caño, bueno, saltó chocolate para todos lados. Ustedes ya saben cómo es esto. ¿Dónde aparece la caverna? No hay relación entre la grasera, o bueno, la cámara, la ex grasera transformada en cámara, y el caño cloacal que viajaría por el pasillo, debajo de las lajas, a lo que sería la colectora. Hay una cámara que está completamente seca, que es la que ustedes vieron. Bueno, yo ya destapé el caño, vi cómo es el circuito, vi cómo es el recorrido, elaboré una teoría que el dueño no tardó en ratificar cuando el cliente lo llamó para comentarle lo sucedido. ¿Hay videos de eso, de toda la explosión? No, por dos motivos. Una, tenía las manos completamente embadurnadas en cosas, no podía agarrar el celular. Y dos, quería cuidar un poco el celular porque, nada, si ya lo bautizo de esa manera, no me iba a quedar mucha vida útil del teléfono. Y la verdad que es como que dice, quien vio un fuego los vio todos. Bueno, quien vio un Juancito los vio todos, eso es así. Quizás en otras experiencias un poco más tranquilas, filme ese tipo de situaciones, pero tengo fotos, nada, no las subí porque rozan el mal gusto, pero a veces muchos que acá se creen piolas, tipos vivos, inteligentes, que no lo dudo, pero ponen en campeón a determinados personajes que rozan la idiotez, y eso no lo hacen. Y no porque sea mandar un cohete a la luna, porque es lo mismo que hago hace más de 30 años, con sus distintas variantes. No soy el primero que se tiene que involucrar en esas cuestiones, alguien las tiene que hacer, pero tolero y soporto que me critique desdeñosamente un tipo que también se tiró de pecho, que estuvo trabajando en inodoros ajenos, que se involucró con los desperdicios ajenos, y no un gilazo con sombrerito, cara de nabo, y otro que bueno, está zarpado de cheto mal, pero no importa, ya está. Vamos a la cartuchera, pues después de esto me denuncian el video, como hacen siempre, porque encima tienen hasta esa... Nada, ya está, que se vayan, que se lleven este paquete pa' Mendoza, diría Iorio. Tano, ¿vos dormiste bien anoche? Sí, dormí las 4 horas que necesito y listo. Bueno, ahí estamos. Cartuchera, ya me estoy por poner en contacto, siempre estoy por hacer. Necesito 2 de estas. Bueno, cada vez está peor, ya está muy castigada. La verdad, la calidad de la cartuchera, el que la quiere comprar, cómprela. Es buena. Soy el mejor testigo de que les dice que esto es bueno. Si yo pudiese hablar con el fabricante, me gustaría que sea toda negra o toda naranja.
para una cuestión personal de cómo ordenar las herramientas y manotear la que necesito. Tano, tanto te cuesta abrir y mirar qué hay adentro o ponerle plomería. Me gusta que sea negra. ¿Por qué? Porque yo soy a la antigua escuela. ¿Se acuerdan cuando andábamos con la carterita? Bueno, el naranja, que es fácilmente localizable, no estoy hablando mal de la cartuchera, al contrario. Es fácilmente localizable, uno no se lo olvida. Me ha pasado de cuando he tenido otros, no tan duraderas como estas, ni tan grandes, o sea, pues tiene una capacidad de olvidármelas. O sea, a los 5 minutos la iba a buscar, pero al ser negra es como que queda más discreta. Pero bueno, con este color uno inmediatamente el golpe de vista se da cuenta que falta la cartuchera. Bueno, vamos a ver qué tenemos y en qué condiciones. Bueno, tenemos la Pico del Oro Irimo con algunos restos de masilla para sanitarios, dado que bajo el inodoro le habían hecho una torta interesante de masilla para inodoro y para sanitario, y bueno, eso evitaba la pérdida. Por eso brotaba por la cámara pileta. Igual me dijo, notábamos que salía un poquito por abajo del inodoro, y sí, imagínate, se te estaba llenando atrás. Cada vez, escuchen esto, cada vez que el dueño de la casa de atrás lavaba los platos, al tipo se le llenaba cada vez más la casa de agua, producto de lo que les comenté. ¿Hay soluciones para eso? Sí, hay. Son válvulas antirretorno. Son como una especie de compuerta que el agua viaja hacia un lado, pero no vuelve hacia atrás. Evita los bichos. Bueno. Después vamos a hablar de eso. Destornillador, este es ideal para los módulos, la verdad, el largo, el mango, es un bullet, ya lo conocen. No estamos describiendo herramientas, la idea es configurar la cartuchera para las tareas que tengo que ir a hacer ahora en un rato. Proficheck o punta de prueba. Observen la dureza que agarran los cables con el frío, terrible. Ni hablar de los alargues. Bueno, una de las queridas ZX. El pH 2 por 125 de total. Rollito de cinta aisladora. Un elenco de llaves Allen. Lano. Trompito. Esto los voy a necesitar porque en los calefones que voy a ver, que les comenté, hicieron una especie de tapa para que no se vean las conexiones. Los dos flexibles, la entrada, salida y la unión doble de epoxi. Hicieron una especie de chapa en todas las unidades que la atornillaron al mismo calefón. Se necesita o un destornillador largo o un destornillador muy corto para poder sacar esos dos tornillos, o 4 tornillos mejor dicho, punta mecha que le han puesto, porque bueno, el que los puso ya debe estar mirando crecer el pasto de abajo hacia arriba, y comentaban que era un hombre mayor, qué sé yo. Bueno, uno se da cuenta en determinadas soluciones que ha tomado en la ejecución de instalaciones que era un tipo de la antigua escuela. El espesor de esas tapas que le digo, si bien se podían haber desarrollado en una chapita en cinguería, el tipo le mandó una chapa del 20. Importante chapa. Bueno, jueguito de llaves, a ver cuáles hay y cuáles no, porque se necesitan medidas relativamente específicas para desarmar. Sigue
en funciones. Al menos la unidad que yo compré va muy bien. Que es un factor común en la calidad en Bullitt de esta época. Es complicado hablar de factores de calidad parejos. Compré una, no de este tipo, la otra, que se me zafó al primer uso. Le apretás la tuerquita. Pero todo confirma mi teoría que ese sistema traba de escalera tiene que ser remachado y así todo a veces. Las que no fallan son las famosas que muestran. Tengo, ya las mostré, pero bueno, no es la esencia del canal. Bueno, esta ya es un clásico. Trabajó más en plomería que en electricidad. Bueno, llave Stilson. Esta es igual a esas, a las que tengo atrás, pero bueno, en este color es la misma llave. Esta en una época las compraba en Coto, estaban muy accesibles. Yo lo conté, en una época de mi vida desayunaba en Coto todos los días. Y bueno, compraba alguna herramientita. Le vamos a meter un poquito de aceite, le vamos a poner un poquito de lubricante, pues se ve que estuvo trabajando, quedó un tanto oxidada y ahí ya liberó. Ahí liberó perfecto. El resorte. Esta es otra de las cosas que tenía que haber aclarado, pero ya es aclarar y aclarar permanentemente. En un momento, cuando yo hablo de la 142, digo que tiene el mismo principio que la Pico del Oro. Y tiene el mismo principio de trabajo que la Pico del Oro. Las dos funcionan por presión, o sea, apretando dos mangos, dos palancas, dos partes, sacando las diferencias entre una y otra. Pero lo que yo decía es que si vamos a buscar una Pico del Oro que apoye las caras, qué sé yo, el ejemplo más lógico, más notable, que para trabajar con superficies redondas es una llave de caño que tiene las mandíbulas planas. Bueno, un par me dijeron, esto es una llave que también tiene las dos caras planas de apoyo en las distintas piezas, redonda, cuadrada, plana, hexagonal, pero trabaja por palanca, trabaja por brazo palanca. O sea, esto se cierra cuando yo imprimo fuerza y trabajando por palanca. La Pico del Oro y la llave de caño trabaja por presión. Aprieto, cierra y muerde. Eso era lo que quería aclarar. Bueno, una de la Crossmaster, alicate Bremenhaus, llavecita de 11, que tiene masilla de sanitario, porque con esta saqué los tirafondos del inodoro, que les comento. Vamos a limpiarla un poquito a ver si consigo una puntita, algo. Francesita, llavecitas, destornilladores aislados. Bueno, hoy es plomería, así que destornilladores aislados no vamos a llevar. Después pasa que en el medio del camino me llaman por algo, voy. Tenemos un par de piezas que siempre llevo por si hay que taponar y no cierran las llaves de paso. Pero acá lo importante es llavecita de 1/4, llavecita de 8, 7. Tengo que ver que no se haya hecho ningún agujero en la cartuchera porque se me salen las llavecitas chiquitas, me muero. Sí, acá ya tengo un agujero, ¿no? Bueno, acá tengo un agujero, pero no llega a pasar, digamos, para el otro lado. Ya voy a ver si me comunico con el fabricante, como dije, a ver dónde puedo comprar.
esta la vamos a llevar por si hay que sacar la unión doble del calefón, que no sería necesario. Se abre, después si puedo, si se dan los factores, voy a poner a filmar para que vean cómo se desarma un calefón tiro balanceado. Tiene hasta un burlete que le evita el ingreso de aire que provenga del ambiente. Ojo. No evacúa un gas al interior de la vivienda, ni toma una molécula de oxígeno del interior. Si está bien armado. Lleva un burlete, tornillos. Es seguro. Es seguro. Bueno. Vamos a concentrarnos en esto. Pico de oro, sí, necesaria. Francesa de 8. Llevaría una Fat Max. Porque ahí adentro, dentro del termo, hay tuercas interesantes. Ya voy a ver si, como dije, lo puedo poner a filmar. Vamos a llevar el pH2 clásico de la cartuchera. Vamos a llevar los trompitos para las situaciones que les comenté. Llave de 14-15 por si hay que desvincular la tuerca y virola de la estufa. Pinza no puede faltar, es una herramienta de uso frecuente en casi todos los oficios. Pinza de punta también. Vamos a anexar un calisuar, que es el que yo utilizo para las limpiezas. Para las limpiezas. Conversiones y service es otra cosa. Esto es para limpieza. Es simplemente para si hay una obstrucción en lo que es el inyector o pico, removerla. Con este espesor, que como mucho tiene la luz correspondiente al inyector, podemos limpiar sin modificar absolutamente nada. Están los que le pasan el alambre, después queda una llama así. Bueno, este es importante. Yo generalmente los pongo en un papelito. Voy a dar una hojita del cuaderno. Acá anoto todos los fiados. A ver si los que conocen este cuaderno se pueden presentar, por favor. Acá había anotado. Esto era de un trabajo. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Algún día les voy a mostrar, les voy a leer el contenido de estos cuadernos, que son del desarrollo de tableros. Bueno. Y ahí se van a notar un poco las capacidades en electromecánica. Bueno, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, triángulo de potencia, coseno de phi. Bueno, estaría lindo para hacer un cursito. Pero bueno, nada, todavía tengo que terminar de redondear la idea del curso de gas. Porque me faltaron 3 bolillas nomás para terminar de explicarlo. Pero vi que no gustaba y igual no soy de hacer cosas que a la gente le guste. Si no estaría haciendo este video. Soy de hacer lo que más o menos me gusta a mí. Y nada, bueno, podía haber desarrollado. pH2 un poquito más corto. Ya tengo 3 pH2. Vamos a concentrarnos en lo que es el calefón. El calefón lo desarmamos con eso. ¿Estamos claros? Sí. Una francesita chiquita. Vamos a llevarla. Estaba entre esta y esta. Vamos a llevar esta. Bueno, pico del oro. Vamos a llevar 2. Y llaves para las distintas tuercas. Tengo que poner un pincel. La linterna. Creo que la cargué. Sí. Llaves.
plano. Vamos a llevar este. Y vamos a llevar uno por 150. Tengo acá tengo que ordenar el banco, no lo venimos haciendo y se viene saliendo todo un poco de control, pero ¿dónde está el destornillador? Acá, tenía delante la vista. 6 por 150 total, este está formando parte de mi toma de contacto. Llaves Allen, en este caso no serían necesarias, pero como no ocupan demasiado y no pesan, la vamos a llevar. Una bujía, por las dudas, ustedes saben que me gusta. Destornillador 3 por 75, no puede faltar. En ninguno de los oficios, quizás con más uso o menos uso, pero no puede faltar. Llave de 1/4 puse, llave de 14 puse, llave de 9/16. Bueno, tengo más o menos todo para ir a hacer ese service. Podría completar con una llavecita crique o un destornillador crique o un destornillador para tubos con un tubito de 1/4. Bueno, tubito de 1/4. Esta llave, si yo te las muestro así de cerca parece grande, pero la muestro así es de 1/4. Manguitos de fuerza son hermosas, las chiquitas. Lo pinché justo, no lo vieron ustedes, pero lo clavé y dije, ese es de 1/4. Qué clara que la tenés esta, ¿no? Yo no sé cómo no te llaman de la NASA. Sos un gil bárbaro, es lo que piensan todos. Bueno, tubito de 1/4 con este. Desarmamos en caso. Bueno. Está. Pincel puse, linterna está, después lo necesario para desarmar está. Llevaría el alicate, porque el alicate sí que no puede faltar. Puse el alicate. Si está el inco, sí, está el inco. Llevamos el inco. Bueno, gente. Nada. No sé muy bien qué hora es. Este video lo arranqué a hacer 6:30. Ya se subirá. Les mando un saludo. Nos vemos en el transcurso del día, como siempre. Bueno, les mando un saludo. Y gracias por todo. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Y bueno, los invito a seguir en el canal. Ya se templó, pues acá adentro hacía más frío que afuera. Afuera venía re bien, dije, me puse la campera al Divino Botón. Entré acá, les mando un saludo.